¿Son las fábricas estatales la respuesta a los desafíos económicos de México? Tenemos esperanza. Hola a todos. En este vídeo, discutiremos un tema importante para México, las fábricas estatales. ¿Podrían ser la respuesta a los desafíos económicos que enfrenta el país? Yo confío en que sí lo es. Pero antes quiero decirles que si algo nos ha enseñado Venezuela es que no hay que sacar dinero de una sola cosa como el petróleo o el litio, que está bien, pero si vemos a Qatar o Noruega es mejor sacar el dinero de dos lugares o mejor más: petróleo, litio, afores como las de Noruega, el Canal de Panamá en México. Presentamos el contexto económico actual de México, y la necesidad de buscar soluciones innovadoras para impulsar el crecimiento. Analizamos las ventajas y desventajas de las fábricas estatales, incluyendo la generación de empleos, la reducción de la dependencia de las importaciones, y los riesgos asociados con la corrupción y la falta de flexibilidad. Discutimos cómo la inversión en fábricas estatales puede ser una alternativa a la inversión extranjera directa, y cómo podrían complementarse para lograr un crecimiento sostenible. Exploramos algunos ejemplos de fábricas estatales exitosas en otros países, y cómo podrían adaptarse a la realidad de México. Si competimos con China tenemos que hacer lo mismo que hacen en China, también hay que hacer una zona de libre comercio como las de China o Uruguay, donde cualquiera pueda invertir y no se le cobre nada, pero tenga que emplear al 70% de sus trabajadores. Deben ser mexicanos. Las fábricas estatales líderes en China son: telecomunicaciones, energía, bancos, fábrica de autos automatizados, gasolineras automatizadas. Fábrica de autos automatizados. Las máquinas están quitándole empleo a los seres humanos, hay que poner a las máquinas a trabajar para que hagan dinero para nosotros. Fábrica de autos automatizados pueden hacerlo, hay que hacer una para que genere dinero para todos. Algunos países donde el gobierno proporciona casas para vivir incluyen Singapur, Brasil, Cuba, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Yo propongo que se les dé casa a los que más trabajan, que son empleados de fábricas, obreros de contrición y personal de limpieza. Pero solo podrá ser suya mientras estén con vida. Una vez que muera pasará a del Estado, no podrán heredarla ni venderla. La podrán pedir a los 5 años de trabajar, pero si salen del trabajo y duran más de un mes sin trabajar en alguno no de los trabajos ya mencionados, se les quitará. Tiene que trabajar 15 años para que se les dé por vida. Y es que en un país rico nadie quiere trabajar en estos trabajos, al menos no en Europa, y las fábricas en Japón no quieren pagar sueldos tan elevadamente altos. Pero aquí en México, si se les da una casa grande y vacaciones pagadas, sí lo harían, y eso es lo que también quiero hablar. Es que López Obrador quiere una vida digna para todos y por eso les pido eso, pero como sea irán. En general, no es común que los gobiernos proporcionen vacaciones pagadas a sus ciudadanos. Pero si juntamos a la aerolínea del bienestar con una empresa grande como lo es Gol Líneas Aéreas, y a través de mediación política hacemos que será como Ryanair, del cual dejaré un vídeo al final, y que el gobierno de México compre muchas acciones en hoteles de Dubái, Japón y Las Vegas para poder enviar de vacaciones a los trabajadores de fábricas, contrición y limpieza. Y es que vivimos en un mundo muy competitivo y esto se tiene que hacer para seguir en esta competencia. Y es que lo que yo quiero es que haya dos tipos de trabajos, donde solo se trabaje 6 horas 30 minutos como en Brasil, y donde den 30 días de vacaciones, como en Francia y Finlandia. Además, hay algunos países que tienen leyes que requieren que los empleadores proporcionen tiempo libre pagado para ciertas ocasiones, como bodas, funerales y nacimientos de hijos. Y por este último el gobierno debería dar un año de descanso. Y otro trabajo donde estén obreros de contrición, empleados de limpieza y de contrición, pero que ellos tengan los mismos días de descanso que antes que llegara López Obrador, solo 6 al año y es todo, pero se les dará casa y vacaciones dignas. Mi posición es pro migrantes, y en nombre de los migrantes mexicanos que han estado con nosotros en las fiestas y las tragedias, yo digo: queridos amigos emigrantes, hoy quiero enviarles un mensaje de esperanza y solidaridad. Necesitamos a más de 700 millones de trabajadores en México para ganarle a China en producción. Se construirán una colonia departamental familiar de 400 pesos mensuales de renta que está cerca de las líneas principales de metro o autobuses del metro, y la política de recolección de desperdicios de Dinamarca, pues sabemos que su camino ha sido difícil, pero queremos que sepan que no están solos en este viaje. Ustedes son valiosos y su contribución enriquece nuestras comunidades. No pierdan la esperanza y sigan adelante con determinación y coraje. Bienvenidos a su nuevo hogar y les deseamos todo lo mejor en el futuro. Concluimos el vídeo enfatizando que las fábricas estatales pueden ser una opción viable para impulsar la economía y generar empleos en México. Espero con gratitud su ayuda. Invitamos a los espectadores a compartir sus opiniones y experiencias en los comentarios.
Ryanair es una de las empresas más innovadoras del mundo y a la vez una de las más odiadas. Todos hemos oído hablar del Tesla y del Hyperloop, pero necesitaremos esperar unos cuantos años para ver en qué medida estas empresas cambiarán nuestra vida. Ryanair ya ha supuesto una auténtica revolución, y no solo en Europa, sino en todo el mundo. Sin embargo, es difícil encontrar a alguien que no procese un odio visceral contra Ryanair. Esto se debe en parte a los esfuerzos de su CEO, Michael O'Leary. Pocas personas han trabajado tan duro para ganarse la animadversión de propios y extraños con declaraciones como esta. Necesitamos que haya menos gente yendo a los baños de los aviones. ¿Cómo lo evitaremos? Les cobraremos por ello. O esta otra. Nadie quiere sentarse al lado de un gordo c***. Francamente, nos ha sorprendido ver la cantidad de pasajeros que no solo quieren poner un impuesto especial a los gordos, pero incluso quieren torturarles. Pero hay una razón aún más importante por la que tanta gente odia a Ryanair. Os voy a dar un ejemplo. Si lleváis tiempo suscritos a VisualPolitik, ya sabéis que yo soy español, pero vivo en República Checa. Eso significa que muchas veces vuelo a Madrid para ver a mis amigos y a mi familia. Durante años, los vuelos Praga-Madrid costaban alrededor de 200-250 euros. Pero este año, Ryanair ha llegado a la ciudad y ha ofrecido vuelos Praga-Madrid por precios tan bajos como 75 euros. ¿Qué han hecho las demás aerolíneas que volaban hacia España? Pues no les ha quedado otro remedio que bajar sus precios. Era eso o desaparecer. Y lo mismo ha ocurrido en toda Europa. Allí donde Ryanair ofrece sus vuelos a precios de saldo, el resto de compañías tienen que bajar sus tarifas también. Eso significa menos beneficios o incluso la bancarrota. Para que os hagáis una idea, en el año 2000 British Airways llegó a transportar a más de 46 millones de pasajeros. 8 años más tarde, a duras penas llegaban a los 33 millones. Y lógicamente, esas grandes aerolíneas como Lufthansa, British Airways o Iberia se han gastado auténticas fortunas en comprar publicidad en los medios de comunicación. Con eso se ganaban el cariño de los periodistas y una campaña de desprestigio hacia Ryanair, que apenas compra espacios publicitarios. Sin embargo, pese a la mala prensa, pocas empresas han cambiado tanto una industria entera como Ryanair. Y no hablamos solo de Europa. La influencia de Ryanair se nota prácticamente en todo el mundo, menos en una parte, Latinoamérica. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo ha cambiado el mundo Ryanair? ¿Por qué decimos que Latinoamérica necesita una empresa como esta? Y lo que es más importante, ¿por qué Ryanair es capaz de ofrecer precios tan bajos? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. ¿Por qué Ryanair es tan barato? En los años 80, un vuelo Madrid-Londres valía unas 100.000 pesetas, que es el equivalente a 600 euros. En aquella época, eso era el sueldo de un mes para un español medio. Todo el mundo daba por sentado que volar era un lujo. Los aviones son caros, así que no hay nada que hacer. Punto. Sin embargo, mis queridos amigos de VisualPolitik, las razones por las cuales los vuelos eran tan caros tenían poco que ver con la tecnología y mucho que ver con la política, tal cual como lo oís. Veréis, por aquellos años las rutas aéreas dependían de acuerdos entre gobiernos. Por ejemplo, el gobierno francés y el gobierno estadounidense tenían un acuerdo según el cual solamente las aerolíneas francesas o las estadounidenses podían volar entre París y Nueva York. Y lo mismo ocurría con el resto de países. Esto significa que las aerolíneas tenían un monopolio sobre los vuelos que operaban. Así que, ¿para qué iban a competir en ofrecer precios bajos si podían facturar auténticas fortunas cobrando 600 euros por un vuelo?
Eso explica que por aquel entonces solo los británicos y los irlandeses podían disfrutar de esos vuelos baratos que ofrecía Ryanair. Sin embargo, en abril de 1997 las cosas cambiaron para siempre. A partir de este mes, cualquier aerolínea técnicamente cualificada en Europa podrá ofrecer servicios en todos los países. De repente, todas las aerolíneas europeas podían competir entre ellas, pero como no estaban acostumbradas a tener que ofrecer mejores servicios, se dedicaron a invertir en publicidad y lujos, mejores comidas, asientos más cómodos o incluso regalos corporativos para los pasajeros. Ryanair, por su parte, sacó nuevos vuelos, pero con una estrategia totalmente distinta. Las otras aerolíneas se preguntan cómo pueden subir sus tarifas. Nosotros nos preguntamos cómo podíamos eliminarlas. Decir algo así en el año 1997 era una auténtica locura. Por supuesto que ya existían otras compañías de bajo coste, pero Ryanair quería ir mucho más allá y por eso empezaron a buscar todo tipo de estrategias para reducir sus costes al mínimo. Por ejemplo, el coste de aterrizar o despegar un avión depende en buena medida de las tasas que cobran los aeropuertos. Para que os hagáis una idea, aterrizar en el aeropuerto de Bruselas es muy caro. Sin embargo, 60 kilómetros al sur de Bruselas hay otro aeropuerto, el de Charleroi, con unas tarifas mucho más baratas. Solo por el hecho de usar este aeropuerto, Ryanair se ahorra una auténtica fortuna. Otra medida de ahorro es utilizar el mismo modelo de avión para todas las rutas, el Boeing 737. Otras compañías, como Lufthansa, trabajan con hasta 14 tipos de avión distintos. Eso significa que necesitan 14 técnicos de mantenimiento especializados en cada uno de los modelos. Ryanair solo necesita unos pocos técnicos para reparar toda su flota, y por eso, mientras Lufthansa necesita varias horas de descanso entre un vuelo y el siguiente, Ryanair puede hacer sus inspecciones de mantenimiento en la mitad de tiempo. Y por supuesto, a todo esto hay que sumarle todos los extras que se ahorran durante los vuelos. ¿Quieres comida en el avión? La tienes que pagar aparte. ¿Quieres llevar varias maletas? Las tienes que pagar aparte. ¿Quieres elegir tu asiento? ¡Lo tienes que pagar aparte! Cada año, Ryanair descubre nuevos detalles con los que ahorrar costes. Por ejemplo, desde hace unos años, la parte trasera de los asientos se alquila como espacio publicitario. Pero, sin duda alguna, el punto de inflexión llegó en el año 2000. Es en ese momento cuando Michael O'Leary tomó la decisión crucial que cambiaría la industria de la aviación para siempre. Que les f***en a las agencias de viajes. Habría que agarrar a esos mamones y dispararles. ¿Qué han hecho por los pasajeros durante tantos años? Efectivamente, en el año 2000, Ryanair fue la primera empresa en crear una página web desde la que se podían comprar los billetes. Hasta entonces era prácticamente imposible comprar un billete de avión a no ser que vivieras cerca del aeropuerto. Así que los agentes de viajes eran un intermediario imprescindible y lógicamente cobraban unas comisiones nacho-vidalianas de hasta el 30%. Pero de repente, con Ryanair, los pasajeros podían entrar en una página web, buscar el vuelo más barato y comprarlo. Todo esto, que ahora nos parece completamente normal, fue una auténtica revolución y la bancarrota de muchas agencias de viajes que ya no tenían nada que hacer con sus clientes. Para que os hagáis una idea, en el año 2010, Ryanair era capaz de ofrecer billetes por una media de 32 euros. Fijaos en la diferencia con los 600 euros de los que hablábamos antes. Y os preguntaréis, ¿por qué os decimos que los vuelos baratos son tan revolucionarios? Pensadlo bien, desde que Ryanair se expandió por Europa, el número de pasajeros se ha multiplicado por 3 en poco más de 10 años. Prestad atención a la gráfica porque no solo hablamos de turistas.
Gracias a tener vuelos baratos, los programas de intercambio de estudiantes se han multiplicado por 5 desde el año 2007. De hecho, seguro que los que veáis este vídeo desde España habréis estudiado con alguna beca Erasmus en algún momento de vuestra carrera. Lo mismo ocurre con la movilidad laboral, que se ha triplicado en la última década. Gracias a los vuelos baratos, yo puedo visitar a mis amigos en Valladolid, en España, tantas veces como quiera. Y todo eso por no hablar de la cantidad de pequeños negocios que han sido posibles gracias a que ahora hasta el autónomo más humilde puede buscar clientes en otros países. Pero esperad un momento, porque todavía hay un detalle que tenemos que mirar en la gráfica. Si os fijáis, los vuelos en Europa han crecido una barbaridad. Sin embargo, en Latinoamérica no ocurre lo mismo. ¿Qué está pasando en el resto del mundo y qué está pasando en Latinoamérica? ¿Podemos hablar de un efecto Ryanair a nivel mundial o es algo endémico de Europa? Vamos a verlo. El efecto Ryanair. Ya sé lo que estáis pensando, que Ryanair solamente opera en Europa. ¿Cómo es posible que hayan tenido semejante influencia en todo el mundo? Pues juzgad por vosotros mismos. Air Asia era una aerolínea del gobierno de Malasia. A principios de los años 2000 estaba a punto de arruinarse, pero en el año 2001 el empresario malayo Tony Fernández la compró a precio de saldo y decidió imitar este efecto Ryanair que ya estaba empezando a funcionar en Europa. Bajo el eslogan de "ahora todo el mundo podrá volar", empezó a ofrecer los primeros vuelos low cost en Asia. De repente, volar desde Kuala Lumpur hasta Macao costaba menos de $90. Y al igual que ocurrió en Europa, en Asia han surgido montones de aerolíneas de bajo coste, desde Lion Air en Indonesia hasta Cebu Pacific en Filipinas. Para que os hagáis una idea, en un país tan pobre y a la vez tan grande como la India, se han triplicado el número de vuelos comerciales en solamente 10 años. Sin embargo, Latinoamérica es una historia totalmente distinta. Por ejemplo, un vuelo barato entre Bogotá y Ciudad de México nos costaría alrededor de $460. Comparadlo con los $86 que pagaríamos para viajar desde Kuala Lumpur hasta Taipei. Y por si lo queréis comprobar, las distancias son prácticamente las mismas. Un vuelo de 3 horas entre Lima y La Paz nos sale por casi $600. En otras palabras, en Latinoamérica todavía hace falta ahorrar el sueldo de un mes para poder hacer un viaje en avión. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan caro volar en Latinoamérica? ¿Por qué no hay ninguna empresa estilo Ryanair que haya revolucionado los viajes en avión? La respuesta, nuevamente, está en la política. Y es que, mis queridos amigos de VisualPolitik, tal y como funcionan las legislaciones en los distintos gobiernos latinoamericanos, es prácticamente imposible que surja un Ryanair. Para que os hagáis una idea, si una aerolínea quisiera operar en Brasil, necesitaría que al menos el 20% de la propiedad estuviera en manos de una compañía brasileña. Y ojo, porque hasta hace 2 años el porcentaje era aún más alto. Ahí tenemos el caso de Avianca, una aerolínea colombiana que quería abrir mercados en el país de la samba y el carnaval. El gobierno les obligó a crear una empresa nueva, Avianca Brasil, con capital brasileño. Y por eso, Avianca y Avianca Brasil son 2 empresas totalmente distintas aunque pertenezcan al mismo grupo. Pero Brasil no es el único país que quiere proteger sus aerolíneas. Hasta el año 2016, los argentinos que quisieran volar tenían que elegir entre 2 aerolíneas. O bien Argentina LATAM, que era privada, o bien Aerolíneas Argentinas, que pertenecía al gobierno. Durante décadas, la administración de Kirchner se encargó de que ninguna aerolínea extranjera pudiera competir con sus niñas bonitas. Y lo mismo ocurre con los aeropuertos. ¿Recordáis lo que os decía, que Ryanair podía recortar gastos gracias a despegar en aeropuertos baratos? Eso es posible porque en Europa, 1 de cada 4 aeropuertos está gestionado por consorcios entre los distintos gobiernos y empresas privadas.
Gracias a esto, los aeropuertos tienen que competir entre ellos por ofrecer tasas más baratas y mejores servicios. No es casualidad que estos aeropuertos público-privados gestionen la mitad del tráfico aéreo europeo. Pues bien, en Latinoamérica casi todos los aeropuertos están gestionados íntegramente por gobiernos nacionales. Si no hay competencia, tampoco va a haber interés por reducir las tasas aeroportuarias. En otras palabras, que parece muy complicado que se pueda replicar este efecto Ryanair en esta región. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues que aunque muchos países de Latinoamérica hayan crecido económicamente y cada vez más gente está saliendo de la pobreza, volar sigue siendo un privilegio para las clases altas. This is my vision. I've been to the mountaintop. I've seen the light. Así que la pregunta es, ¿creéis que habría una mayor integración entre los países latinoamericanos si se liberalizara el espacio aéreo? ¿Os gustaría tener un Ryanair en vuestro país? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, sí que nosotros en Latinoamérica no logramos ni una visión de 4 años. O sea, no logramos una visión de desarrollo para países latinoamericanos de 4 años, países de menos de 100 millones de habitantes. Y China, con un país con 1.7 billones, logra hacer un plan de 100 años de desarrollo. Las empresas estatales chinas están siendo más productivas y más rentables que las abiertas tradicionales capitalistas. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. O sea, no es voltear a ver a solo Latinoamérica y decir, no, pues aquí no ha funcionado por intervención, embargo, corrupción, narcoestado, robo, ¿sabes? Neopotismo, lo que tú quieras. Todos los fracasos que ha tenido los intentos socialistas en Latinoamérica. Más bien lo que deberíamos de ver es dónde sí está funcionando, ¿no? Y el Partido Comunista Chino, 101 años de grandes logros. Es que es increíble decir que un partido pueda tener una visión para el país de 100 años. Güey, nosotros en Latinoamérica no logramos ni una visión de 4 años. O sea, no logramos una visión de desarrollo para países latinoamericanos de 4 años, países de menos de 100 millones de habitantes. Y China, con un país con 1.7 billones, logra hacer un plan de 100 años de desarrollo. Las empresas estatales chinas están siendo más productivas y más rentables que las abiertas tradicionales capitalistas. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. O sea, no es voltear a ver a solo Latinoamérica y decir, no, pues aquí no ha funcionado por intervención, embargo, corrupción, narcoestado, robo, ¿sabes? Neopotismo, lo que tú quieras. Todos los fracasos que ha tenido los intentos socialistas en Latinoamérica. Más bien lo que deberíamos de ver es dónde sí está funcionando, ¿no? Y el Partido Comunista Chino, 101 años de grandes logros. Es que es increíble decir que un partido pueda tener una visión para el país de 100 años. Güey, nosotros en Latinoamérica no logramos ni una visión de 4 años. O sea, no logramos una visión de desarrollo para países latinoamericanos de 4 años, países de menos de 100 millones de habitantes. Y China, con un país con 1.7 billones, logra hacer un plan de 100 años de desarrollo. Las empresas estatales chinas están siendo más productivas y más rentables que las abiertas tradicionales capitalistas.